Hoy vamos a hablar de un tema de carácter muy importante. Vamos a hablar de el río Éufrates. Qué interesante que el río Éufrates se menciona en la Biblia, Génesis capítulo 2, y se menciona en Apocalipsis capítulo 16. Qué interesante el mismo río Éufrates mencionado en el libro de Génesis en el comienzo de la creación de Dios, y se menciona nuevamente en el fin de los tiempos, Apocalipsis, cuando se termina un ciclo de tiempo de vida para la humanidad y va a comenzar un nuevo ciclo de vida para una humanidad nueva. Escuchen, escuchen. El río Éufrates, mencionado en la Biblia, en el libro de Génesis, nuevamente mencionado Apocalipsis. Desde Génesis a Apocalipsis transcurren 6.000 años. Escuchen, desde Génesis a Apocalipsis transcurre un periodo de 6.000 años. Y no es coincidencia ni casualidad de que se ha mencionado el río Éufrates. Ahora bien, ¿por qué hago hincapié en este río? Porque el río Éufrates fue y es el único río que nunca, jamás los hombres le cambiaron su nombre. Hubieron ríos en la antigüedad que le pusieron tal o cual nombre, pero hoy llevan otro nombre por el paso de la historia, por el fin de las civilizaciones que pasaron, los nuevos pueblos, las nuevas costumbres y los nuevos nombres que le pusieron, dejando detrás los nuevos o antiguos nombres que le habían puesto a los antiguos ríos. Hoy ya tienen otros nombres. Como por ejemplo en la Argentina existe el río Paraná, pero los aborígenes que vivieron antes de la colonización de los europeos en América le ponían otros nombres. Por eso los ríos fueron cambiando de nombres. Depende de la situación geográfica y de los invasores que vinieron y tomaron la tierra por la fuerza, pero el río Éufrates mantuvo su nombre como río Éufrates desde el comienzo de la creación de Dios hasta el fin de los tiempos que hoy vivimos. 6.000 años, el único río que nunca cambió su nombre. ¿Y a qué quiero llegar esto? Dice Apocalipsis capítulo 16, verso 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora bien, dice que al fin de la trayectoria de este tiempo que vivimos, el fin de esta era, porque comenzará, como Jesús dice, una nueva era, un nuevo gobierno, un nuevo reino, el reino de Dios en la tierra, Jesucristo reinando como Señor y como Rey. Pero acá dice que en el fin de los tiempos, antes de que Cristo venga, el río Éufrates se va a secar. Y he estado haciendo un análisis en cuanto a estas cosas, y la Biblia declaraba hace miles de años que el río Éufrates, el mayor o uno de los mayores caudales a nivel mundial, se iba a secar. Esto era a consecuencia de una grande sequía a nivel global que iba a venir en el fin de los tiempos. Porque si la Biblia registra que el río Éufrates se va a secar, eso significa que para que el río Éufrates se seque, iba a tener que venir al fin de los días una sequía a nivel global o mundial. Porque el río Éufrates es uno de los ríos más grandes, más caudalosos que hay en toda la faz de la tierra. Esto da alusión a que iba a venir al fin de los días una grande sequía, como ocurrió en el tiempo de José. El registro bíblico que en los tiempos de José, hijo de Jacob, hubo una gran sequía allí en Egipto. Hasta el gran río Nilo se había secado. Esto es alusión a lo que iba a acontecer al fin de los tiempos. Hoy, noviembre del año 2024, tengo un registro en todo el mundo de todos los ríos que se están secando. Tengo una lista pero interminable de ríos. No son 2, 3, 4 o 5 ríos. Interminable es la lista, y dejé de escribir. No quise escribir más. Pero voy a dar
un ejemplo. En América, sur de América, tenemos el río más grande, de mayor afluente, donde la variedad de seres acuáticos, peces y anfibios no lo hay en todo el mundo, el río Amazonas, famoso por sus pirañas tan voraces, capaz de devorar a un ser humano en cuestión de segundos. Famoso por tener ese gran pez llamado el arapaima, uno de los peces más grandes del mundo, cuya longitud oscila entre los 2,50 metros de largo, demasiado grande para ser un pez de río. Otro animal acuático importante es el delfín rosado, un delfín de río de agua dulce, único delfín en el mundo, al menos que yo conozco, que es de agua dulce. Y una variedad innumerable de peces, de tanta variedad de color y tamaño, como en ningún río se ha visto ni se volverá a ver. Y este afluente, el Amazonas, río caudaloso, que recorre muchos países, se lo conoce más que nada en el Brasil, pero hay muchos países que recorre, el río Amazonas se está secando. Escuchen, tenemos en la parte de América, este sector del mundo, y el otro sector del mundo, Asia, dos ríos paralelos, el Amazonas y el Éufrates, los dos ríos más poderosos y más grandes que puedan existir en el mundo. Hay ríos grandes y poderosos, pero estos son los dos testigos que anuncian y declaran los sucesos que han de acontecer de aquí a no mucho tiempo. En América, el río Amazonas se está secando. En Asia, el río Éufrates se está secando. Si vamos a la región de Bolivia, yo voy a hacer un análisis bien corto. El río Titicaca, que es, mejor dicho, la laguna, el lago gigantesco, el lago más grande del mundo, se está secando. Hay un río llamado Poopó, allí en también Bolivia, inmenso. En el año 2015 se secó. Eso era una laguna gigantesca, un lago, no era un río, perdón, me equivoqué. Un lago inmenso. Año 2015 se secó, nunca más se volvió a llenar. Y los pobladores de esa región vivían de ese lago, de ese afluente, y la mayor parte de esa gente fue desplazada y tuvo que irse a vivir a otras tierras. Y le mandan dinero a los pobladores que quedaron, gente anciana que no pueden trasladarse a otros lugares, ya no tienen más agua. Y hay un montón de ríos, voy a mencionar algunos: el río Colorado en Estados Unidos, el Danubio, famoso, el río Paraná también se está secando, aquí entre Argentina, Uruguay, parte sur del Brasil. Hay muchos ríos, muchísimos. Yo tengo aquí una lista, pero quiero hacer un análisis. En Estados Unidos, muchísimos ríos se están secando. En Sudamérica, muchos ríos, lagunas, arroyos y lagos se están secando. En Europa, muchos ríos se están secando. En Asia, muchos ríos se están secando. En Medio Oriente hay ríos que se están secando. Esto nos tiene que llamar poderosamente la atención para saber el tiempo que estamos viviendo, porque la Biblia registra que el río Éufrates se iba a secar. Pero nosotros, con nuestra mente pequeña, aún siendo teólogos bíblicos, no nos dimos cuenta. Porque el río Éufrates iba a traer una consecuencia devastadora. Porque el hecho de que el río Éufrates se seque, nosotros pensábamos, bueno, se va a secar solamente el río Éufrates. No, señores, no, señoras. El río Éufrates, que dice la Biblia que se iba a secar al fin de los tiempos, era la consecuencia devastadora de todos los ríos, de todos los continentes que también se van a secar juntamente con el río Éufrates. Esto es un llamado de alerta, un llamado de atención. Y los hombres, los científicos, le echan la culpa al cambio
climático, al calentamiento o recalentamiento global y un sinfín de cosas que los hombres dicen, pero que están muy lejos de la verdad, porque la verdad expresa está en la Biblia, y la Biblia dice debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y en Deuteronomio capítulo 28 de la Biblia también nos dice: estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán si tú oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y obedecieres a su palabra. Pero también las maldiciones te seguirán y te alcanzarán si tú no oyeres, no prestares atención, no dispusieres tu corazón a atender la palabra de Dios. Estas maldiciones te alcanzarán si no oyes la palabra de Dios y no pones por obra lo que Dios te está diciendo. Las maldiciones te seguirán y te alcanzarán. ¿Y cuáles son las maldiciones que hoy en el mundo están? ¿Acaso no es una maldición que un río cuyos pobladores viven se seque? ¿No es una maldición? ¿No es una maldición que hayan guerras, pestes, enfermedades, hambre? Reflexionemos un poquito, porque dice el Señor que aquel que oye la voz de Dios y dispone su corazón a servir a Jesucristo y a vivir para Él bajo la unción y el poder del Espíritu Santo y bajo los reglamentos de la santa palabra de Dios, éste será bendecido, porque la bendición te seguirá, te seguirá, te seguirá y te alcanzará la bendición de Dios cuando tú oyeres la voz del Señor. Y aunque todo el mundo a tu alrededor esté corriendo de aquí para allá, preocupado, afanado, turbado, angustiado, tú tendrás paz, porque la bendición te seguirá y te alcanzará. Pero dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 28, que las bendiciones solo van a llegar y van a alcanzar a los que presten atención a lo que habla el Espíritu Santo y pongan los sentidos y el corazón a la palabra de Dios. Mas los que no prestan oídos al Espíritu Santo y no ponen el corazón y los sentidos en la palabra de Dios, ciertamente la maldición ya está sobre ellos. Hay obreros en la iglesia, hay pastores, ministros, hombres en la iglesia que no obedecen al Espíritu Santo. ¿Están bajo maldición? Si no obedecen al Espíritu Santo, están bajo maldición. Dios no me ordenó maldecir, sino que Dios me ordenó bendecir. Pero Dios también me ordenó hablar la verdad. Tengo que hablar la verdad. Y aunque la verdad choque fuerte y golpee fuerte, la Biblia dice: ustedes en mis manos son como martillos para romper la roca. La peña, la roca, corazones endurecidos, porque no oyen al Espíritu Santo. Y Jesús en Apocalipsis le habla a una de las iglesias del tiempo final, y le habla al pastor de la iglesia, no al mundo, y le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él. Jesús hablándole a la iglesia del último tiempo. Ministros, pastores, obreros, diáconos, consejeros, músicos, cantores del templo de la iglesia. Escuchen lo que el Espíritu Santo habla. Escuchen, porque muchos quieren presentar ofrendas a Dios. La alabanza es la principal ofrenda. La principal ofrenda es la alabanza, no es la entrega voluntaria, el dinero, el diezmo, no. Lo principal para Dios es la alabanza. Antes de establecerse la ofrenda monetaria y el diezmo, existía la ofrenda de alabanza. Y hay mucha alabanza en el pueblo que a Dios no le agrada porque el corazón no está limpio. Y voy a ser claro en esto. Si yo murmuro, cuestiono, critico, juzgo, señalo a mi hermano, mi ofrenda no es aceptada por Dios. ¿Qué dijo Jesús? Escuchen. Si tú vas a presentar tu ofrenda, vamos a poner este reloj como ofrenda. Vas a presentar, Jesús dijo, vas a presentar tu ofrenda al altar y recuerdas que en tu corazón tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda de lado, déjalo aquí, no entregue la ofrenda, reconcíliate con tu hermano, luego ven
y entrega la ofrenda. Pero hoy la mayor parte del pueblo entrega la ofrenda con un corazón contaminado, una ofrenda que a Dios no le agrada. Sacrifican alabanzas, alaban, adoran a Dios y tienen voces casi angelicales e instrumentos de música preciosos. Y suena muy lindo y muy bien la alabanza. Y los cantores del templo cantan muy bien, similar a los ángeles, pero su corazón y su ofrenda no es acepta para Dios. Antes de ofrendar a Dios tu vida, tu corazón, tu alabanza, tu contribución dineraria, preséntate tú a Dios. Y como Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios como varón aprobado, para que no tengas que de nada avergonzarte, para que Dios pueda recibir tu ofrenda y pueda ser usado por Dios. ¿De qué me sirve que el pueblo me aplauda? ¿De qué me sirve ser un predicador famoso en el mundo? ¿De qué me sirve que me den muchas limosnas, dinero, contribuciones? ¿De qué me sirve? Mas no quiero esas cosas, porque no busco popularidad, ni fama, ni gloria, ni dinero, porque no me interesan esas cosas, porque me interesa en mi corazón agradar a Dios y obedecerle y de serle fiel. Todo lo demás para mí es secundario. Como Pablo el apóstol dijo, yo con Jesucristo estoy también crucificado. Ya no vivo en este cuerpo físico de carne y huesos, sino que Cristo vive ahora en mí por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Vive Jesucristo dentro de tu corazón? ¿Le das lugar tú al Espíritu Santo para que Jesucristo haga su voluntad en tu vida? ¿Obedeces tú los preceptos de las ordenanzas del Espíritu Santo? Y tú dirás, ¿qué preceptos? ¿Qué ordenanzas? Porque no oyes la voz del Espíritu Santo. La Biblia dice que hay ordenanzas del Espíritu Santo y mandamientos de la Biblia. Tienes que obedecer lo que dice la Biblia, la palabra de Dios y las ordenanzas del Espíritu Santo. Pero ¿cómo la iglesia va a obedecer las ordenanzas del Espíritu Santo si no pasa tiempo en oración con el Espíritu Santo? Si no acude a Él en lágrimas, en arrepentimientos, en clamor, en ayuno, en súplica. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo, a los que le son fieles, el Espíritu Santo le habla y le dice las cosas y los demás no pueden entender, no pueden oír? Y cuando yo toco un mensaje bíblico, una doctrina, se me levanta el pueblo en contra, diciendo eso no es así, señal de que ya no oyen al Espíritu Santo. ¿Y saben cómo va a terminar esas iglesias que no oyen al Espíritu Santo? Que han cerrado las puertas de su corazón para no oír al Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 2, Pedro dice que van a terminar negando a Jesucristo. Dice que van a negar a aquel que los rescató, trayendo sobre sí destrucción repentina. No van a poder escapar. Primero negaron al Espíritu Santo, van a terminar negando a Jesús como Señor. Y dice que vendrá sobre ellos destrucción. Sí, líderes de iglesia, cantores, músicos, personas que están dirigiendo las congregaciones, maestros de la palabra de Dios, diáconos, pastores, obreros, van a terminar negando a Jesús, porque comenzaron negando al Espíritu Santo. Y como dice el libro de Isaías, sus ojos están cerrados para no ver, sus oídos tapados para no oír, su corazón entenebrecido, endurecido para no entender. Iglesia, estamos en el último tiempo. Abre tu corazón a Jesucristo. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Abre tu corazón al Espíritu Santo. Recuerda, Jesús en el libro de Apocalipsis golpea la puerta del corazón del ministro de la iglesia. No le habla al mundo, le dice, lean Apocalipsis, lean lo que dice la Biblia. Está golpeando a la puerta del corazón del pastor de la iglesia, porque el pastor de la iglesia dejó
fuera a Jesús. Y pastorean la iglesia sin el Espíritu Santo. Cuidado, 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 porque Jesús nos dio el Espíritu Santo para oírle, no solamente para hablar en lenguas, no solamente para hacer señales y milagros, no solamente para sanar enfermos, sino para someternos a Él y oír su voz. ¿Qué pasa con las iglesias? Que ya no hay sanidades, no hay milagros, ya son pocos los que hablan en lenguas, pocos los que profetizan, pocos, casi nadie que interpreta las lenguas, casi nadie. ¿Qué pasa con la iglesia? Mucha diferencia la iglesia final con la iglesia primitiva de los apóstoles, donde habían sanidades, milagros, prodigios, maravillas, portentos extraordinarios por mano de poder del Espíritu Santo. Quiero decir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo no ha cambiado. El modo de operar y de obrar del Espíritu Santo no ha cambiado, sino que el modo de operar y obrar de los hombres fue el que ha cambiado. Y los hombres transgiversan la palabra de Dios, no obedecen al Espíritu Santo, tuercen las Escrituras, enseñan doctrinas erradas porque no oyen al Espíritu Santo, porque no se someten al Espíritu Santo, no quieren ser siervos de Jesucristo. Porque un siervo de Jesucristo se somete en obediencia a la palabra de Dios. Obedece al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo le llama, le obedece. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo redarguye de pecado, el Espíritu Santo aún transforma corazones, el Espíritu Santo hace la obra de regeneración en el alma pecadora. El Espíritu Santo está activo hasta el día de hoy y sigue haciendo señales, milagros y maravillas. Pero si no le oímos, ay de nosotros si no le oímos. Jesús dijo, toda blasfemia que los hombres cometieren les será perdonada si se arrepienten. Si blasfeman aún contra Jesucristo y se arrepienten, van a ser perdonados. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Nunca. Porque Jesús envió al Espíritu Santo para que tú y yo nos sometamos a Él y le obedezcamos a Él, porque dependemos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si nos unimos a Cristo, si estamos en Cristo, somos un espíritu en Cristo, por medio del Espíritu Santo, para hacer todas las cosas conforme a su agrado, voluntad y deseo. Pero los hombres han querido hacer por su propio arbitrio, su deseo, conforme a sus reglamentos, y al Espíritu Santo lo dejaron afuera. Te exhorto en el nombre de Jesucristo a que te arrepientas ya mismo de tus pecados y te vuelvas al Espíritu Santo y vayas y te encierres en tu habitación, ores a tu Padre en lo secreto, con lágrimas y clamor y arrepentimiento, para pedirle a Dios que vuelva a llenar tu vida con el Espíritu Santo. Quiero decirte, para esta etapa final que vive la iglesia de Jesucristo, si tú no eres lleno del Espíritu Santo, te perderás. ¿Por qué? Porque el engaño que hay a nivel global es un engaño como nunca antes se vio. La señal que Jesús le dejó a los discípulos que le preguntaron, Señor, ¿cuál va a ser la señal del fin del tiempo? ¿Cuál va a ser la señal de tu regreso, Jesús? Y Jesús lo primero que le dice, no se dejen engañar, el engaño será moneda corriente. Hoy hay falsas doctrinas, hay herejías, hay apostasía en la mayoría de todas las iglesias evangélicas. Y no me canso de exhortar a varones de Dios. Amo a Jesucristo y amo a su iglesia. Amo a mis hermanos en la fe, a pastores, ministros, obreros de la iglesia. Los amo en el nombre de Jesús. Porque si yo no los amara, no les diría nada. No los exhortaría, no los corregiría, no los llamaría al orden. Porque no me interesaría, no me importaría. Pero como me importan y como Dios pone el sentir en mi corazón para hablarles, por eso tengo que obedecer lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón para predicar.
Todos los días estoy predicando. Todos los días estoy dando el mensaje del Señor por las redes sociales. Todos los días el Señor no me deja tranquilo. Quiere que predique de día y de noche, constantemente por las redes sociales. Porque no soy aceptado en muchas iglesias. Porque les doy un mensaje fuerte, duro, contumaz, que va profundo al corazón por el Espíritu Santo. Y muchos se molestan, se ofenden, se irritan, se ponen celosos, se fastidian porque no tienen el Espíritu Santo en sus vidas, o porque han descuidado su vida espiritual con el Espíritu Santo, y por eso están en la carne y actúan en la carne, y tienen celos y contiendas, y critican y murmuran, y dicen cuantas palabras se le ocurren en su mente y en su corazón, porque están lejos de la presencia del Espíritu Santo, están en la carne, son carnales, no son espirituales, porque han dejado al Espíritu Santo, y el que deja al Espíritu Santo es carnal y se vuelve sensual. Cuidado con los sensuales. ¿Quiénes son los sensuales? Los que se guían por lo que ven, por lo que oyen, por lo que sienten. Cuidado con estos, porque estos se transformaron en pseudo pastores, falsos profetas, obreros fraudulentos, como dice el apóstol Pablo, obreros reprobados, como dice el apóstol Pablo. Cuidado porque estamos en el fin de los tiempos, y Jesús dijo: vendrán muchos en mi nombre, pero negarán la eficacia de la fe. Vendrán falsos cristos, falsos mesías, falsos ungidos, falsos líderes, falsos pastores, falsos profetas, obreros fraudulentos, hijos del diablo, porque hacen el deseo del diablo, no el deseo del Espíritu Santo. Si tú no te sometes al Espíritu Santo, terminarás siendo siervo del diablo. Sométete al Espíritu Santo. Volvamos a la iglesia primitiva. Cuando los líderes de las iglesias hace 50, 60, 70 años atrás, ellos predicaban con poder del Espíritu Santo, y ellos te decían: o estás con Dios o estás con el diablo, no hay término medio. Obedeces a Dios o obedeces al diablo. O es blanco o es negro. Pecado o santidad, no hay término medio. Esas predicaciones sacudían los corazones de los hombres de las generaciones pasadas. Pero ¿qué pasa con esta generación? Que entró en un plano de tibieza espiritual, de apostasía total, de herejía abrumadora. ¿Qué es una herejía? Una herejía es intercambiar el sentido de la palabra de Dios para poner otro sentido a los dichos de la boca de Jesús. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es rebelarse contra la autoridad de la Biblia y la palabra de Dios. Y muchos son apóstatas, muchos son herejes, muchos son falsos profetas, pseudo pastores, que se alimentan a sí mismos, como dice la palabra de Dios. Se apacientan a sí mismos, se engordan a sí mismos a costilla de las ovejas. Basta ya de estas cosas, y volvamos a la fe verdadera y a predicar el evangelio completo de la verdadera palabra de Jesucristo. Volvamos a la doctrina correcta, concreta y santa de Dios. Basta de pedir y exigir al pueblo más de la cuenta. Basta de estas cosas, porque esto es avaricia. Raíz de todos los males es el amor al dinero, y muchos se extraviaron de la fe. Hoy tenemos magnates del evangelio. Nunca comprendieron ni entendieron el mensaje sencillo de Jesús. Magnates del evangelio, mercaderes de la fe, ladrones, embusteros, que lo único que hacen es pedir y pedir más de la cuenta. Cuando Jesús vino a esta tierra y no pidió, sino que Él dio su vida, dio su tiempo, dio su dedicación al hombre, dio sanidades, milagros, dio alimentos para que comieran los hambrientos, dio la sanidad a los leprosos, le dio sanidad a los que estaban enfermos, le dio la posibilidad de caminar a los que eran paralíticos, le dio la posibilidad de darle los ojos a los ciegos, le dio la posibilidad de poder oír al que no oía, le dio la posibilidad de poder hablar al mudo, le dio la posibilidad de una nueva vida a aquel que había muerto. Lázaro, por ejemplo, que lo resucitó. Y como final, como si esto fuera poco, entregó su vida en la cruz para que tú y yo podamos alcanzar salvación por la fe y el testimonio de Jesucristo.
Él vino, se despojó de su gloria, se despojó de su trono, se despojó de su reino, se despojó de su corona y vino y nació en un lugar humilde. Dejó su realeza, dejó su reino y habitó entre los hombres. Y cuando comenzó a predicar, él solamente tenía una túnica y un par de sandalias. Y no tenía dónde recostar su cabeza. Siendo rico se hizo pobre. Bendito Dios. Pero nosotros endurecimos el corazón y ya no le escuchamos. Decimos ser evangélicos porque tenemos una Biblia y vamos los domingos a la iglesia. Si no escuchamos al Espíritu Santo, nos vamos a terminar siendo todos religiosos como los fariseos. ¿Se acuerdan lo que Jesús enseñó? Hipócritas, le dijo. Hipócritas, le dijo. Recorren cielo y tierra para ser un prosélito. Un discípulo significa. Y una vez que consiguen hacer un discípulo, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera muy lindo, muy elegante, muy espléndidamente vestidos, por dentro el corazón lleno de contaminación y de pecado. Hipócritas, dice. Y así son los religiosos. Comienzan bien porque Dios les llama, pero luego se desvían porque se transforman en sensuales y no espirituales. Así pasó con los líderes que nunca reconocieron a Jesús en aquellos días, como hoy muchos líderes no reconocen estas palabras. Arrepiéntete, pueblo de Dios, y vuelve a la fuente de la fe. Cristo Jesús es nuestra esperanza, nuestra salvación, nuestro Redentor. Jesús dijo que Él nos va a resucitar en el día postrero. Pero si no oímos a su Espíritu Santo, el cual Él encomendó para enviar a la tierra, a nuestro corazón, no nos va a resucitar nadie. Porque Jesús dijo, yo los voy a resucitar en el día postrero. Pero si no obedecen al Espíritu Santo, ¿quién los va a resucitar? Reflexionemos, entremos en reflexión, volvamos a la fe, volvamos a la búsqueda del Espíritu Santo con lágrimas y arrepentimiento. Deja de lado toda tu actividad eclesiástica, religiosa y vuélvete en oración a Dios. Arrepiéntete y tienes que sentir la presencia del Espíritu Santo. Tienes que comenzar a hablar nuevas lenguas según el Espíritu Santo te da, porque estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos, estos sanarán, echarán fuera demonios. Pero hoy vienen endemoniados y no podemos echarlos fuera. Falta poder y autoridad del Espíritu Santo en la iglesia. El apóstol Pablo llegó a decir: cuando he ido a vosotros, no me he propuesto en mi corazón hablar palabra de humana sabiduría, sino que he ido con demostración de poder del Espíritu Santo. Pablo el apóstol, como Pedro, Juan y todos los apóstoles, demostraban la autoridad y la gracia y el poder del Espíritu Santo en sus vidas. El Evangelio no consiste en palabras, sino en poder y en demostración de la fe en Cristo. Levántate, iglesia, y busca a Dios. Porque el tiempo se está terminando. Levántate, iglesia, porque el tiempo se termina.